Muy bien, buenas noches, jóvenes. Voy a pedir, por favor, que activemos cámaras, por favor, solo para dejar constancia de que todos están en la presente reunión y principalmente pido una disculpa, ya que a última hora tuvimos siempre, no sé por qué razón, siempre se nos da error a la hora de estar queriendo mandar el link, pero lo importante es de que creo que ya más del 50% ya están incluidos en el presente tema. Vamos a dar inicio em, recordándoles de la última clase que sostuvimos. eh, ¿Perdón? ¿Alguien habló ahí? Perdón. Entrar en el grupo. Bueno, de la última clase que recibimos, pudimos hablar de las formas de crear de crear o de librarse los títulos de crédito. Y si se recordarán, estuvimos viendo cuando nos interrumpieron los compañeritos de la huelga, estábamos viendo las tres formas, que estas tres formas habíamos mencionado, que la primera era a cargo de tercero, la segunda era propia orden y la tercera era propio cargo. Eh, También estuvimos viendo los, las diferentes formas de poder venir y poder denominarse o mencionar los sinónimos como tales que podrían existir en cuanto a, primero, quién crea los títulos de crédito. Y habíamos hablado en cuanto a quien crea los títulos de crédito, podíamos haberle mencionado que era girador, librador, emisor, incluso se podría utilizar también la misma palabra como creador. También como segunda opción, pudimos ver quién es el que lo paga y colocamos los términos de girado, librado, obligado y aceptante. Y en el otro aspecto es quién era el beneficiario como tal a la hora de emitirse un título de crédito. Y mencionamos de los nombres de beneficiario, tenedor, tomador y titular del derecho. Pues podríamos hablar, o como podría vivirse una pregunta a la hora de hacerse el examen, de cuáles son los elementos personales de los títulos de crédito. Y entonces, si se recuerdan, que yo les había mencionado que piensen siempre en estas tres figuras: quien lo crea, quien lo paga y quien se beneficia. Entonces, también hablamos de que hicimos una diferencia o característica que pueden incorporar los títulos de crédito. Y les mencioné como una primera característica de que algunos títulos de crédito incorporan dinero. Como segunda opción, algunos títulos de crédito incorporan mercadería y otros títulos de crédito incorporan derechos de participación. Entonces, eso a grandes rasgos son los temas que pudimos ver el último día
y les hacía la referencia de que tanto el cheque, que una compañerita vino y dio como la sugerencia que empezáramos hablando con el cheque de caja. Y creo que de ahí nos agarramos para poder venir a hacer la explicación que cuando mencionamos que era a propio cargo, estábamos hablando de un cheque caja, ¿verdad? Donde el que crea el título de crédito es el que lo paga. Y entonces empezamos hablando de que quién era el que creaba el título de crédito y mencionamos que era el banco y entonces ahí había una confusión si era el cuentaviente. Yo les hice la referencia de que si el cuentaviente o la persona que llevaba el dinero no depositaba o no daba la cantidad de dinero, el banco nunca iba a emitir algún cheque de caja a nombre de un beneficiario que era totalmente distinto al creador y al que lo iba a pagar. Ahí estábamos hablando de la característica de a propio cargo, cuando el emisor del, del título de crédito es el que lo va a pagar a un beneficiario totalmente distinto. Posteriormente hablamos de a propio cargo. Entonces mencionamos aquí que el creador del título es el que se beneficiaba del mismo y era distinto al que se le iba a pagar. Cuando el que lo emite es igual al beneficiario. Y por último, mencionamos que a cargo de un tercero. Y aquí creo que hicimos la aclaración que el que crea el título de crédito es distinto al que lo va a pagar y es distinto al que se va a beneficiar. Entonces, les hacía la referencia que cada vez que ustedes pensaran un título de crédito, pensaran en estas tres figuras. Y les hice la acotación y quiero volverlo a recalcar para que a futuro no haya duda de que siempre cuando se hablen de las formas de librarse o de emitirse los títulos de crédito, usted tiene que pensar siempre en tres figuras: quien lo crea, quien lo paga y quien se beneficia. Pero van a haber dos excepciones específicamente a propia orden y a propio cargo, que ahí tanto el que lo crea como el que se beneficia se vuelven una sola, y en el de a propio cargo, el que lo crea y el que lo paga también se vuelve una misma persona, pero es distinta al que se va a beneficiar. Entonces, y entonces de último, yo les hice el conocimiento de que tanto el cheque como había otro título de crédito que podía venir y utilizar estas tres modalidades como tal. Y esta otra modalidad, si ustedes se recuerdan, yo les dije que era la letra de cambio. Entonces, no sé si, vamos a ver, Laura, si usted me podría ayudar a leer el artículo 447, por favor. ¿Me está copiando, Laura? Laura García. ¿Se lo puedo leer yo, licenciado? Por favor, 447 dijo, ¿verdad? por favor. Artículo 447. Forma de librarse. La letra de cambio puede librarse a la orden o a cargo de un tercero o del mismo librador. Okay. En este último caso, el librador quedará obligado como aceptante y si la letra fuere librada a cierto tiempo vista, Yo creo que hasta ahí llegaríamos. ¿no? Gracias, Blanca. Le agradezco un montón. No, Entonces, ¿se pueden dar cuenta?
Si se recuerdan que en su oportunidad les dije que cada uno de estos títulos iba a tener como que la característica especial de los títulos de crédito, que se recuerdan que al inicio habíamos hablado del artículo 386, si no estoy mal, que eran las características generales de todos los títulos de crédito, que estos iban a ser cinco como tal. Entonces, el primero, que son el nombre del título que se trate, el segundo, la fecha y lugar de creación, el tercero, el derecho que el título incorpora, cuarto, el lugar y la fecha del cumplimiento del ejercicio de tales derechos, y el quinto es la firma de quien lo crea. Entonces, de cada uno de estos títulos de crédito se mencionan los requisitos generales, y para cada uno de ellos van a haber requisitos especiales. Y tal vez si me puede apoyar, vamos a ver, alguien que me podría apoyar leyendo el artículo 441. Se lo leo, licenciado. Buenas noches. Por favor. Oposición y resolución. Si se tratare de la identificación. Tal vez no me voy a entender. Artículo 441. Este es de los requisitos. Así es. Además de lo dispuesto por el artículo 386 de este código, la letra de cambio deberá contener la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero, el nombre del girado y la forma de vencimiento. Ahí sí se pueden dar cuenta. Ahí es claro el artículo en mencionar que además de lo dispuesto en el artículo 386, que es donde están los requisitos generales, le hace la acotación de a tres más. El primero es la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero. Dense en cuenta, aquí como tal, la letra de cambio, el primer requisito que tira es la orden incondicional de pagar dinero. No dice mercadería como tal. El segundo dice el nombre del girado. Y el tercero es la forma del vencimiento. Entonces aquí como tal nos está tirando tres requisitos que en los cuales cuando usted piense en la letra de cambio, adicional a los 5 requisitos generales que indica el artículo 386, usted va a pensar siempre en que esa letra de cambio como tal, refiriéndose a, de ese título de crédito que se refiere a la letra de cambio, la letra de cambio adicionalmente, según el artículo 441, va a tener tres requisitos esenciales para poder venir y poder emitirse. Y entonces, el cheque, tanto el cheque y la letra de cambio, son los únicos que se pueden emitir de estas tres formas. Y yo les había mencionado, tal vez ya de último, de que los demás artículos, los demás títulos de crédito van a venir y van a agarrar de estas tres modalidades, van a agarrar una de ellas. Y poco a poco las vamos a ir viendo. Y una de las preguntas que podrían venir y darse en alguna otra prueba, un parcial como tal, es los títulos de crédito se emiten, si los títulos de crédito se emiten de la misma forma. Y entonces sabemos perfectamente bien que de los 13 títulos de crédito, solo hay 2 que se emiten o se crean de las tres formas, que son la letra de cambio y el cheque. O podremos venir y mencionar también que cuando yo les venía y les decía, ¿cuál va a ser la diferencia cuando yo venía y les decía, miren, a cargo de un tercero, quien crea, quien paga y quien se beneficia? Yo les hice una acotación en específico, que cuando hablamos del cheque, cuando hablamos de quién lo va a pagar o quién va a ser el librador, en este caso, el único librador o pagador
o librado obligado va a ser el banco, ¿ya? Entonces podríamos venir y decir que una de las diferencias de una letra de cambio y de un cheque es de que el cheque, el librado, siempre será un banco. Entonces, esos son los requisitos en los cuales podríamos venir e iniciar la presente, este como resumen que yo les puedo venir y dar de la última clase recibida. Pero aquí quisiera, antes de entrar a entrar al ejemplo de que yo les tengo para poder venir y ejemplificar, empezando con la letra de cambio, quiero hacer dos pronunciamientos. El primero es de que el día martes voy a esperar a los compañeros que no se han realizado el primer parcial, según instrucciones que tenemos de coordinación de la facultad. Nuestras clases a partir de ahorita serán virtuales y estoy más que seguro que nuestra última clase previo a entrar al periodo de Semana Santa va a ser el día martes. ¿A qué quiero llegar con esto? Que a las personas que no se lograron someter a su examen de primer parcial, los espero el día martes, que sería el día de la clase, y los voy a esperar en las instalaciones de la Municipalidad de Guatemala, que es en la 21 calle 6-77 de la zona 1, y ustedes deciden. El juzgado como tal está abierto desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y entonces a las personas que no se han hecho el examen tendrían la oportunidad o la última oportunidad para poder venir y someterse a su examen parcial. Entiendo yo que solo son 9 personas, pero de estas 9, solo una compañerita fue la que solicitó en coordinación su excusa por la cual no pudo llegar a su examen parcial, y entonces yo los esperaría a estas personas. Si ustedes pudieran apoyarme en avisarles, porque veo que ahorita hay conectadas 111 personas y en total son 150 compañeros que están inscritos en este curso. Entonces yo les pediría, por favor, yo tuve a bien mencionarles los nombres de las personas que no se lograron someter a su examen. Entonces yo lo esperaría el día martes, este martes que viene, este martes, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, para que ustedes contemplen el horario en el cual pudiesen ustedes llegar y someterse así al examen que les hace falta. Y entendería yo que si en tal caso no llegan en ese horario, pues ahí estaríamos dando por la fecha límite en el cual tengo la obligación de poder venir y esperarles para que puedan someterse a dicho examen. Despuésito de eso, creería yo que a más tardar el día miércoles, o sea que el día siguiente, todos tendrían reflejadas sus notas, ya estarían ya publicadas notas, y entonces esa sería la información que yo les tendría que dar para lo que respecta a las notas del primer parcial. La segunda anuncio que les quiero venir y mencionar es de que, según pláticas que sostuvimos con el licenciado Hernández, yo les había mencionado que les iba a realizar 2 pruebas cortas para el segundo parcial y iba a generarles o darles 5 puntos de asistencia, y entonces su segundo parcial iba a ventilarse sobre 25 puntos. Entonces va a haber una modalidad aquí, vamos a hacer un cambio como tal, y ustedes deberán realizar un trabajo para presentarse y poder venir y obtener. Ese trabajo va a tener una ponderación de 10 puntos, y el día martes de la siguiente semana yo le voy a dar a cada uno
cuáles son los términos con los cuales ustedes deberán de elaborar ese trabajo, y este trabajo deberá ser presentado antes de que generemos la segunda, el segundo parcial como tal. Entonces, estarían los 10 puntos del trabajo, los 5 puntos de la asistencia, ahí digamos 15, y los 25 puntos que pues, ustedes se someterían a la prueba como tal del segundo parcial. Pero para eso yo les daría el día martes las instrucciones de cómo quisiera yo que ustedes entreguen el trabajo, y el trabajo va a tener dos finalidades. Uno, para poder venir y acreditar y documentar la participación de ustedes, la debida atención que le están colocando al curso, y dos, que ustedes puedan venir y conocer de primera mano a la hora de transcribir dichos trabajos de lo que respecta a cada título de crédito. Entonces, pero me estoy adelantando, pero creería yo que al final de cuentas, yo el día martes le estaría dando los requisitos, y va a ser muy importante que ustedes estén pendientes del curso del día martes, y en tal caso las personas que no puedan asistir, que socialicen la información, que yo creo que también la vamos a postear en el chat que tenemos ahí de WhatsApp, para ver qué es lo que le correspondería a cada quien, de qué es lo que va a trabajar para lograr obtener esos 10 puntos que literalmente pues estamos apoyando para que la cantidad de puntos que se esté dando en su parcial no sea perjudicial, porque hablemos lo que es. Siento yo que esos 10 puntos que pudimos generar entre la prueba corta y la asistencia en el primer parcial les sirvió un montón, ya que sí hay notas que pues es preocupante, y creería yo que esa ayuda que se les va a dar para que ustedes puedan generar ese trabajo va a tener las dos finalidades: una, para documentar los puntos que se les van a dar, y dos, para que puedan tener un mayor conocimiento de cada uno de los títulos de crédito que vamos a conocer en el presente curso. Entonces, no sé, licenciado Víctor, si ya podremos tener la presentación de las diapositivas como tal. Es que no, les vuelvo a reiterar, teníamos las diapositivas para iniciar este curso, esta clase como tal, pero no sé qué problemas tuvo el licenciado Víctor con la computadora, pero no sé si ya tendremos la información, Víctor. Es correcto, Lick. Solo agradezco si ustedes pudieran confirmarme que ya se puede visualizar. Sí, buenas noches. Ya, Lick. Muy bien. Muy bien, ¿Sí? entonces démosle, Víctor. El tiempo es Bueno, suyo. muchas gracias. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio a empezar a conocer sobre los diferentes títulos de crédito que pues tenemos que ir conociendo durante este semestre. Uno de ellos vamos a dar inicio con la letra de cambio. La letra de cambio, como lo hemos mencionado, pues es un título de crédito, es un documento legal mediante el cual una persona ordena a otra pagar una suma de dinero a un tercero en una fecha determinada o bien a la vista. Acá vamos a dar inicio conociendo sobre lo del origen y sus funciones como una letra de cambio. El título de crédito, también conocido como letra de cambio, además de su papel principal, es de los que más circulan en el tráfico comercial, tanto en el comercio nacional como en el internacional. Este título pues nos llega a servir para poder documentar obligaciones provenientes de transacciones comerciales, ya que la letra pues suele tener una causa civil. Esto puede también provenir de un contrato civil. Una letra de cambio pues también es una institución jurídica que ha generado la doctrina
expresada en conceptos teóricos y de derecho positivo que sirven para conocer y entender cómo funcionan los instrumentos de negociación. Recuérdense que los títulos de crédito pues normalmente se utilizan para poder garantizar un pago o bien ciertas mercancías, como lo hemos mencionado en diversas ocasiones durante el curso. En la Convención de la Haya en 1912 y en la Conferencia de Ginebra de 1930, se convino sobre un reglamento uniforme de la letra de cambio y sobre la ley uniforme de la letra de cambio. Estos, pues respectivamente, ahí podemos encontrar los principios fundamentales del título y que después se van repitiendo en cada uno de los países que tienen a bien poder utilizar este título. La letra de cambio cumple diversas funciones relacionadas con el comercio y dentro de las más significativas podríamos señalar que facilita los negocios en créditos, sirve para realizar operaciones de descuento, es un medio de pago y es un medio de garantía. ¿Por qué facilita los negocios de crédito? Esto porque cuando una persona compra un bien y tiene la obligación de pagar el precio que se sujeta a un plazo, el comprador puede documentar su compromiso por medio de la letra de cambio. Esto puede ser a favor de un vendedor o quien adquiere el título de crédito suficiente para poder solicitar su acreeduría, ¿verdad? O el pago como tal. Cualquier deudor puede obligarse mediante una letra de cambio, aun cuando la causa no sea una relación comercial, como por ejemplo una pensión alimenticia. Por eso también les mencionaba anteriormente que esto puede provenir de un contrato civil. ¿Por qué puede servir para realizar operaciones de descuento? Por ejemplo, una persona puede tener a su favor una o más letras de cambio para poder cobrarlas en una fecha futura. Pero sucede que necesita dinero de inmediato para diversas finalidades que no puede realizar con una letra, sino que solo representa un valor. Entonces, un banco puede utilizarlo y esto lo puede hacer un descuento de las letras. Esta operación de descuento consiste en que el tenedor de la letra, al entregarlo al banco, a un cambio de un valor monetario, desconcentrándose de un porcentaje que viene a constituir el precio por el servicio bancario. También tenemos de que puede ser un medio de pago, porque si una persona tiene a su favor una letra de cambio por un valor de N cantidad, por ejemplo unos 500 quetzales, pagadera dentro de un plazo determinado, este tenedor puede, con la letra de cambio, puede solicitar el pago de que se está haciendo. Por eso también se puede relacionar que es un medio como garantía, porque el título es lo que la otra persona tiene como garantía que va a recibir el pago correspondiente. Este título lo podemos entender como un título que maneja tema económico, no en cuanto a mercancía, sino que se va más relacionado a lo económico. Acá, uno de los conceptos, o acá en la diapositiva les coloqué dos conceptos para que ustedes puedan utilizar por si en dado caso en el examen les consultamos esto. No sé quién de los que está ahí podría apoyarme a leer los dos conceptos que están en las diapositivas. Concepto. Es un título de crédito por el que una persona llamada librador crea una obligación de cambiaria que debe pagarse a su vencimiento en la cantidad dineraria que se indique
y a la persona que se designe en el título o a la que resulte legitimada para cobrarla. 2. Título de crédito por el cual un sujeto llamado librador ordena a otro llamado librado o girado que pague una cantidad de dinero al sujeto que en la misma se identifique, o sea, el tomador o beneficiario o la persona que en última instancia la tenga en su poder y con derecho de cobrarla. Muchas gracias. ¿Hasta ahí? Sí, hasta ahí, por favor. Bueno. Muy amable. Gracias por el apoyo. Entendemos que entonces que es un título de crédito donde podemos o se hace constar que una persona crea una obligación para que en una fecha determinada pueda realizarse el pago de una cantidad dineraria. A eso se refieren estos conceptos. Entonces, sería ideal de que ustedes se los puedan también ir aprendiendo para el momento de la prueba. Las características especiales de la letra de cambio es que únicamente se puede crear a la orden. La obligación que se incorpora al documento debe ser incondicional para ahí garantizar la solo certeza voy a del derecho. interrumpirle un momento ahí, Víctor. Por favor. Ahí las características, ahí creo que le hizo falta en la primera, donde dice, se recuerdan que leímos el artículo 447, ¿verdad? Y en la clase yo les había mencionado de que las tres formas en que puede venir y librarse o crearse la letra de cambio. Entonces yo les había mencionado que era a cargo de un tercero, a propia orden y a propio cargo. Entonces ahí hizo falta las otras dos características y según el artículo 447 que Blanca, creo que, o Bianca fue la que me hizo favor de leer, donde se menciona que la letra de cambio puede librarse a la orden, a cargo de un tercero o del mismo librador. Y se mencionó que este título, el librador quedará obligado como aceptante. Entonces, solo ahí, perdón, ahí por la primera característica que le hizo falta a nos hizo falta un poco de ahí colocar las otras dos, ¿oyeron? Sigamos. Gracias, Lick, muy amable. Ahí voy a completar la diapositiva para que ustedes también pues lo puedan tener. También mencionado sobre la obligación que se incorpora al documento, que debe ser incondicional para poder garantizar la certeza del derecho incorporado. Aquí debe especificarse claramente cuál es la obligación que se va a ejecutar en el momento específico. La obligación solo puede traducirse en un valor monetario, que es lo que les mencionaba. Hay títulos de crédito que pueden ser de mercancías o monetarios. Este es un título de crédito que tiende a ser de un valor monetario. Y la moneda que se use para cumplir la obligación es la del curso legal en el lugar de pago. Recuérdense que este título de crédito puede utilizarse en diferentes países. Entonces, lo que la ley regula es de que al momento de pago debe realizarse con la moneda del curso que tenga el país donde se va a pagar, ¿verdad? Entonces, esa es otra de las características especiales. Los sujetos de la letra de cambio. ¿Quién me ayuda a poder leer lo de los sujetos, por favor? Sujetos de la letra de cambio. Librador. Se le llama también girador o creador del título. Es la persona que suscribe el documento. Es la persona que suscribe el documento, o sea, quien lo crea. Su firma es fundamental para la existencia del título. Artículo 386, inciso 5, Código de Comercio. Si quiere, esperemos un minutito ahí. El librador es quien crea el título. Y aquí es la parte importante o fundamental, es de que para la creación, o es importante la firma del librador. Y esto lo podemos encontrar en lo que vimos en los requisitos
generales, que eran el artículo 386 y el numeral 5, que establece que la firma de quien lo crea es uno de los requisitos que deben de tener todos los títulos, pero para este también es muy importante que sí o sí tenga que tener la firma. Sigamos con el girado, por favor. Ok, girado. Con este nombre lo identifica nuestro derecho, pero en la práctica se le conoce como librado. Es la persona a quien se le ordena el pago de la letra, o sea, contra quien se crea la letra. Su nombre debe aparecer en el contexto del título, artículo 441, inciso 20, Código de Comercio. Ahí también tengo un error, perdón, ahí es inciso segundo. No es el inciso 20, ahí se me fue un cero de más. En esto también es de lo que mencionaba el licenciado Soto, que la letra de cambio pues también tiene sus requisitos especiales. Y en el artículo 441 es donde especifica o amplía los requisitos que establecen en el 386, que es el nombre del girado. Por favor, el tomador o beneficiario. Ok. Tomador o beneficiario. Es la persona en cuyo favor se crea la letra. A su orden existe la obligación cambiaria. El nombre de beneficiario es elemento esencial en la literalidad del documento porque por tratarse de un título a la orden, debe expresar quién es el beneficiario. Artículo 418 del Código de Comercio. Excelente. Entonces, ahí también podemos ver que el otro sujeto es el beneficiario. En cuanto al beneficiario, puede ser la persona que tiene, que se establece en el título, o bien la persona que tiene la posesión del mismo, siempre y cuando logre acreditar la tenencia del mismo. Entonces, los sujetos antes mencionados son necesarios para la creación de la letra. Es una trilogía que nunca puede faltar, pero en la circulación del título puede aparecer otros, entre los que podemos señalar también los siguientes. El avalista, que es la persona que garantiza el pago del documento mediante el aval, que el aval también ya lo vimos en las clases anteriores. El portador o el poseedor actual, que es la persona que tiene en su poder la letra al momento en que se cobra porque se le ha endosado y está legitimada para recibir el pago, lo que les mencionaba también anteriormente. Entonces el título puede pagarse a la persona que establece o bien si ya ha tenido algún endoso y ésta logra acreditar la legitimidad para poder recibir el pago. Las calidades de los sujetos del librador, librado, girado y beneficiario, las desempeñan personas individualmente diferentes, pero a veces ocurre que una misma puede cumplir de dos funciones. Por ejemplo, se puede dar la confusión entre librador y librado o girado. Esto ocurre cuando un sujeto crea una letra de cambio para pagarla él mismo. Por ejemplo, Ricardo Solares crea una letra para que la pague Ricardo Solares. Esta letra es conocida como girada a propio cargo. También se puede existir una confusión entre librador y beneficiario. Este fenómeno se puede dar cuando la persona que crea la letra aparece también como sujeto beneficiario, debiéndola pagar a un tercero. Por ejemplo, Pedro Martínez libra una letra a favor del mismo Pedro Martínez. Entonces va a ser el mismo beneficiario para que la pague Juan Cifuentes. Entonces ahí también puede existir cierta confusión entre estos sujetos que nos podemos ver en la letra de cambio. La creación y la forma de la letra de cambio. Existen dos teorías fundamentales para poder explicar el momento en que puede considerarse que el título de crédito existe. Está la teoría de la emisión, que tiene la característica, que inicia su existencia jurídica hasta el momento en que entra a circulación el título de la letra de cambio. Y también tenemos la teoría de la creación, que esta lo que se refiere es que el título existe desde el momento en que se crea, sin que sea necesaria la circulación.
Y esta última teoría es la que sustenta nuestro derecho positivo, y por eso es que insistentemente se usa el texto de creación y no emisión, como sucede en otras legislaciones, ¿verdad? ¿Cuándo se ha creado una letra? Cuando el librador signa el título con su firma, o cuando lo hace la persona que firma a ruego de aquel que no sepa o no pueda firmar. El que crea una letra de cambio, pues debe observar el contexto del documento a desarrollarse y las formalidades esenciales que establece el Código de Comercio. Volvemos a hablar acá de lo que establece el artículo 386 y 441, que habla o determina los requisitos de la letra de cambio, tanto los generales como los específicos. La redacción para una letra de cambio, ¿qué es lo que debe contener? El nombre del título en que se trate, la fecha y lugar de la creación, el orden incondicional a pagar una suma determinada de dinero y las formas de vencimiento. Que estas formas de vencimiento pueden ser a la vista, que quiere decir que la letra se pagará en el momento en que la vea el librador, o sea, cuando éste se la presenta. Puede ser a cierto tiempo vista. En este modo de vencimiento, la letra se paga en el tiempo que se fije la letra. Esto pues puede ser contado a partir de la fecha en que la letra se vea. También tenemos a cierto tiempo fecha, que las letras giradas a cierto tiempo fecha son aquellas en donde se establece que el vencimiento se da a un tiempo contado a partir de la fecha de la letra. Esto también relacionado al artículo 444, 45 y 46 del Código de Comercio. Si quieren, alguien que me pueda apoyar a leer el artículo 444, por favor. Sí, cabal, perdón Eli, buena tarde, le saluda Maribel. Cabal, me surgió duda estas formas de vencimiento. ¿Por qué se dice a la vista? ¿Por qué se dice a tiempo de vista? ¿Y por qué a tiempo de fecha? Ok, muchas gracias. Si gusta, leamos los artículos. Terminando de leer los artículos, si gustan, los vuelvo a explicar para que con la fundamentación que establece el Código de Comercio también nos pueda apoyar a poder entenderlo. Artículo 444. Vencimiento a meses, vista o fecha. Si una letra de cambio se libra a una o varios meses, fecha o vista, vencerá el día correspondiente al de su otorgamiento o presentación, del mes en que deba efectuarse el pago. Si este mes no tuviere día correspondiente al de la fecha o al de la presentación, la letra vencerá el día último del mes. Ok, muchas gracias. El 445. Vencimiento a principios, mediados o fines. Si se señalara vencimiento para los principios, mediados o fines de mes, se entenderá por estos términos los días primeros, 15 y último del mes correspondiente. Y por último, si me puede apoyar con el 446. Vencimiento en días. Las expresiones de 8 días, una semana, 15 días, 2 semanas, una quincena o medio mes, se entenderán no como una o 2 semanas enteras, sino como plazos de 8 o de 15 días efectivos respectivamente. Muchas gracias. Acá podemos entender en estos artículos cómo es que en la letra de cambio, la letra, vamos a ir entendiendo cuáles son los plazos a poder manejar. Usted me consultaba del por qué el tema de a la vista. Recuérdense que la letra puede ser pagada cuando lo presentan, por eso es a la vista, en cierto tiempo vista o a cierto tiempo fecha, porque nosotros podemos colocar de que a X tiempo lo pueda poner a la vista para su cobro o bien fijar una fecha o un día fijo. A esto es que se refieren estas formas de vencimiento de la letra de cambio. Y acá en los artículos que usted me acaba de apoyar en leer, podemos determinar cómo es que la regulación nos hace entender cómo vamos a llevar los fines de meses,
o a qué vamos a entender. También hablaba de la semana, de los días. Entonces, cuando nosotros presentamos la letra de cambio, van a existir diferentes formas de vencimiento, pero se nos hace referencia a estos artículos porque con esto vamos a tener como la base para poder ponerlo a la vista y para poder ejecutar ese cobro de lo que en su momento también se dio como garantía, ¿verdad? Entonces también, siguiendo, para la redacción, pues también debemos de cumplir con el lugar del cumplimiento de la obligación o ejercicio del derecho incorporado, que esto también va relacionado a lo anterior. En la letra de cambio, pues determinamos qué día o qué fecha está por cumplirse la obligación y tenemos que colocar también el lugar donde se va a dar el cumplimiento a la obligación, donde vamos a poder ejecutar esta letra. Y por último, pues la firma del librador. Formularios generales de una letra de cambio. Yo acá se los coloqué para la próxima clase. Me comprometo a poder tenerles un ejemplo más específico para que lo podamos entender. Aquí básicamente les coloqué lo que también debería llevar la letra de cambio, que nos refiere a que debe estar el nombre del título, el lugar y fecha de la creación, la forma del vencimiento, que es lo que hablamos hace unos segundos, el orden incondicional, el nombre del beneficiario, la suma de dinero a pagar, que esto aquí hago una referencia que establece que debe evitarse la expresión de quetzales exactos porque no hay quetzales inexactos. Entonces, también debe llevar la firma de la persona que lo crea, el nombre que lo identifica. Si es una sociedad mercantil, pues sería la razón social o la denominación y la firma del representante que crea la letra en su nombre. Recuérdense que aquí, pues, cuando hablamos de una sociedad, entendemos de que ella es una persona jurídica. Entonces, una persona jurídica, pues, debe de tener su representante a través de quien lo ejerce, que es el representante legal. También debe de incorporarse el domicilio y la dirección del librador, el nombre del girado o del librado, la dirección del librado y un espacio para la aceptación con reglón para la firma del librado y para la fecha de la aceptación. En este espacio, pues se usa solo en las letras de aceptación obligatoria o potestativas, en las que no necesita una aceptación y no cumple pues ninguna función esta parte, pero esto último se los voy a explicar ya con el ejemplo para que podamos entenderlo un poquito mejor. Por la hora creo que lo vamos a dejar acá. Voy a trasladarles el link para que me puedan apoyar con llenar su asistencia. Si me hicieran favor y solo ahorita lo voy a les voy a mencionar, jóvenes. Creo que en la próxima clase vamos a abundar con el tema de las formas del vencimiento de los títulos de crédito y para que les quede mejor el concepto. Y yo lo único que les quería mencionar que en este caso de que estamos viendo la letra de cambio, pues ya ustedes ya vieron de que empieza desde el artículo 441 y ahí podemos venir y mencionar cuando mencionaron de los requisitos específicos de la letra de cambio. Veo que el numeral tercero, para la compañerita que preguntó, menciona de la forma de vencimiento. Y entonces aquí yo les quería, pues, tal vez para la próxima clase, les vamos a tener una diapositiva donde les vamos a hacer un ejemplo para que ustedes puedan entender el tema de la letra de cambio para que sea entendible y vamos a tener un ejemplo o vamos a redactar
a puño y letra una letra de cambio para que poco a poco ustedes se van a dar cuenta, abarcando los requisitos generales conjuntamente con los requisitos especiales, para que ustedes puedan sentir y entender la forma de redactarse una letra de cambio. Entonces, hasta ahí lo dejaríamos el día de hoy. El compromiso es que para la próxima clase se les va a enseñar la forma de redacción y se les va a enseñar también ahorita, con la pregunta que hicieron, la forma de vencimiento. Incluso, si se pueden dar cuenta ustedes, que después del artículo 441 habla de los intereses, y ese como tal, pues vamos a tener que venir y vamos a tener que hacer una pues explicación como tal a la hora que estemos redactando la letra de cambio, pero para que sea entendible todo lo que se ha manifestado el día de hoy, pues ustedes lo van a lograr entender de una mejor manera, lo van a comprender ya cuando hagamos el ejemplo específico de la letra de cambio. Aunado a eso, ustedes pueden venir y pues continuar con la lectura de donde nos quedamos en el libro que se sugirió para que ustedes se pudieran apoyar. Pues existe también la lectura que ustedes la pueden continuar para poder venir y esclarecer ciertas dudas, que ahí es de ahí donde nos estamos agarrando. Entonces, no sé si Wendy Corado creo que tiene levantada la mano. Sí, licenciado, buenas noches. Solo consultando, dijo que para el parcial el día martes es en la municipalidad y En la menciona un municipalidad de juzgado. No sé. Guatemala, y di la dirección, que es la 21 calle 6-77, zona 1. Y el área en específica donde usted va a llegar a buscarnos es el Juzgado de Asuntos Municipales. Ok. El Juzgado de Asuntos Municipales, para los que no sepan, queda en el sótano del edificio municipal. Entonces, cuando ustedes estén ahí en el ingreso, pues indiquen que vienen a someterse a la evaluación de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y entonces el seguridad o los seguridades que estén en el ingreso, pues no me los van a hacer de conocimiento, y como tal, para no violentarles el derecho a ninguno, el horario está extendido desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Entonces ustedes sabrán en qué horario pudiesen llegar. A medida que ustedes vayan saliendo, sería la única fecha que yo podría venir y darles, porque el compromiso que tengo ya es de venir y publicar las notas para el día miércoles. El miércoles ya estarían publicadas todas las notas. Entonces, Perfecto, lice. Muchas gracias. muy bien, que tengan una linda noche. Gracias por su atención. Espero hayan podido llenar su asistencia, y el día martes entiendo yo que va a ser nuestro último día, porque asumo yo que el día viernes van a poder venir y suspender otra vez las clases, ya que empezará la huelga de Dolores. Entonces nos acoplamos a la temática o a las instrucciones que nos vaya a girar coordinación de la facultad. Que tengan todos buena noche. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches.